y hermanas, bienvenidos al servicio de adoración. Día del Señor, 18 de junio del año 2023. Antes de iniciar nuestra meditación en Mateo, capítulo 12, quisiera hacer unos pequeños anuncios. Primero, que la próxima semana, o sea, el próximo sábado 24, llegará a Cajamarca un equipo de hermanos de Jackson, Mississippi, de los Estados Unidos. Vienen médicos y dentistas. Estaremos recibiendo médicos en pediatría, en ginecología, en farmacología y también en medicina general. Al mismo tiempo quisiera hacerles saber que avisen a sus vecinos para que puedan venir a hacerse atender. El costo será muy bajo y normalmente se les da alguna medicina en dental, algunos cepillos y alguna medicina básica si es que les extraen los dientes. En segundo lugar, quería también avisarles que durante la próxima semana, viernes y sábado, todos los que pueden venir a ayudar a hacer limpieza nos ayudaría muchísimo. El día de ayer solamente el hermano Luis y Alan estaban haciendo la limpieza acá, y nosotros abajo con mi esposa y 3 hermanas de la iglesia de la segunda congregación. Así que esta semana inviten a los demás hermanos que hoy día no han podido venir para que nos apoyen con la limpieza. Y quizás también, una vez que quitemos los palos que están afuera, esos andamios de la fachada, podamos probablemente el viernes o jueves y viernes trabajar en inscribir gente que quiera atenderse. Vamos a poner una señal afuera también para este tema. Y en tercer lugar, quería avisarles que esta noche estoy saliendo hacia Chulucanas con el ingeniero Juan Rodríguez Cueva. Vamos a hacer un estudio hidrogeológico para ver a qué profundidad tenemos agua en el terreno de la iglesia de Chulucanas. Vamos a hacer un pozo tubular para proveer de agua a esta iglesia que no tiene nada de agua. En eso vamos a trabajar el día lunes y estaré volviendo, Dios mediante, el mismo lunes, porque la próxima semana es bien atareada aquí en Cajamarca. Ya en el mes de julio, la primera semana, Dios mediante, estaremos haciendo la excavación. Bien, hermanos, con estas cortas noticias vamos a pasar a meditar en Mateo capítulo 12, los últimos versículos de Mateo 12, versículos 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50. Dice así el Evangelio del Señor Jesucristo. Mientras él aún estaba hablando a multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo dijo, decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Padre nuestro, gracias porque en Cristo Jesús y por Él, usted nos ha hecho familia de Dios, familia del reino de los cielos, familia de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Le suplicamos su bendición sobre esta lectura y le suplicamos que nos ayude a comprender el mensaje de Cristo, grabarlo en nuestros corazones y aplicarlo a nuestra vida continua. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí, hasta llegar a este pasaje, en los capítulos 11 y 12, Mateo ha ido registrando varios incidentes, varios momentos en que Jesucristo confronta a los escribas y fariseos
y también a las multitudes, pero principalmente su debate era con los escribas y fariseos. Y lo que Jesús confronta a ellos es su incredulidad. Ellos sabían las cosas de la Biblia, pero no podían reconocer que Jesucristo era el Mesías. Y no solamente eso, también lo insultaban. Entonces Jesús confronta esa incredulidad que había también en las multitudes y en este grupo pequeño de maestros llamados escribas y fariseos. En varios pasajes el Nuevo Testamento nos informa que aún la familia de sangre de Jesús no creían en él. Y nos informa también el Evangelio que varios sectores de la sociedad de ese tiempo cuestionaban el origen de Jesús. Los judíos llegaron a tal malcriadez de decirle que él era hijo de fornicación. En otras palabras, que era hijo de relaciones ilegítimas. Otros lo llegaron a acusar de endemoniado. Otros le dijeron que era samaritano, o sea, un incrédulo en otras palabras. Entonces, algunos piensan que en razón de que habían tantas críticas a Jesús, puede ser que sus familiares vinieron en esta ocasión para tratar de alejarlo de los escribas y fariseos y evitarle el peligro. Bueno, no sabemos si eso fue así o no. Mateo no nos informa eso. Mateo no está interesado en eso. Entonces aquí Mateo, en primer lugar, en el versículo 46, nos informa que llegó un momento en que la madre y los hermanos de Jesús lo buscaban para hablar con él. Y en el versículo 47, alguien de los discípulos cercanos a Jesús le dice: Jesús, tu madre y tus hermanos están allí afuera, quieren hablar contigo. Eso es el versículo 47. En el versículo 48, Jesús recibe esta noticia y lanza una pregunta hacia la multitud. Y dice: ¿quién es mi padre? ¿O quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y en el versículo 48, tomando esta ocasión, enseña que sus discípulos son su padre, su madre y sus hermanos. Bueno, no dice padre, son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Y en el versículo 50, Jesucristo hace una declaración muy hermosa y dice que todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Versículo 50. Vamos a iniciar con el versículo 46. La madre y hermanos de Jesús están afuera y le buscan para hablar. Este incidente, este momento se registra en Mateo, Marcos y Lucas. Y Mateo y Marcos y Lucas no registran, no informan aquí cuál es el tema que querían hablar con ellos, con Jesús. No nos dice qué querían hablar con él, simplemente querían hablar con él. Y no está interesado Mateo en los detalles de lo que querían hablar con él. Tampoco nos dice claramente que en este momento su madre y sus hermanos se habían sumado a las críticas contra Jesús. No nos informa de eso tampoco. Se supone que podrían haber querido venir para rescatarlo, para que no vaya a ser agredido, pero eso no se sabe y tampoco está en el interés de Mateo de informar ese tema, porque el centro del tema aquí no es sobre qué querían hablar con Jesús. El centro del tema aquí es lo que Jesús enseñó acerca de quiénes son su familia. Ese es el tema en que está interesado el Evangelio. ¿Quiénes son la familia de Jesús?
Y el apóstol San Juan, en el capítulo 7, versículos 2 al 5, nos da esta información. Dice así: estaba cerca la fiesta de los judíos. Esa fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, comenta el apóstol Juan. El apóstol Juan nos informa que ni aun los hermanos de Jesús creían que él es el Mesías. Había incredulidad en la familia de Jesús. Este es un dato bien importante, porque a veces uno piensa que padres cristianos engendran hijos cristianos. Bueno, eso no siempre es así. Mateo, por segunda vez aquí, menciona a la madre de Jesús, después que había dicho en el capítulo 2 algo acerca de la madre de Jesús. Aquí nuevamente menciona a la madre junto con sus hermanos y hermanas de Jesús. Y Mateo vuelve a mencionar a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos y a sus hermanas en Mateo capítulo 13, o sea, en el siguiente capítulo, que vamos a ver más adelante. Entonces aquí hay algo que debemos decir brevemente. Cuando la Biblia, y en especial Mateo, dice que Jesús tenía madre, sabemos quién era su madre, María, y eso es parte de nuestro credo apostólico, confesamos en que el Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, virgen, su madre. Confesamos que Cristo fue concebido cuando María era virgen, sin relaciones matrimoniales, porque era soltera todavía, aunque ya María. Y algunos, cuando escuchan aquí la palabra que Jesús tenía hermanos, que tenía madre, se preguntan, pero ¿puede tener Jesús hermanos si la Iglesia enseña, con esto se refiere a la Iglesia católica romana, enseña que la Virgen María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto? Este es el dogma católico romano llamado la perpetua virginidad de María. Este es un dogma en el cual varios de los padres de la Iglesia, o sea, los primeros teólogos cristianos, la mayoría de ellos creían en eso. Pero en el año 431, en el concilio de Éfeso, y en el año 649, en el concilio de Letrán, en Roma, este concilio fue liderado por el Papa Martín I, ahí finalmente decretaron este dogma, que la Iglesia debiera creer que la Madre de Jesús fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. En el ambiente protestante, algunos protestantes como Martín Lutero y algunos de sus seguidores, la minoría de ellos, Ulderico Zwinglio y también John Wesley, creían en este dogma. Pero la gran mayoría de protestantes, en base a la interpretación de estos textos, rechazaron ese dogma. Bien, es decir, no creemos que la Madre de Jesús fue virgen perpetuamente porque tuvo más hermanos. Jesús, después que nació Jesús, María tuvo más hijos. Y esto no es pensar mal de María, a quien respetamos nosotros como la Madre de nuestro Salvador. Esto no es hablar mal de ella. Y además, el hecho que ella haya tenido más hijos después de Jesús no le hace ningún daño a su santidad, porque la Biblia no condena la relación matrimonial, la Biblia la aprueba. Lo que la Biblia condena son las relaciones
no matrimoniales o extramatrimoniales. Entonces, la santidad de María no depende de su virginidad después del parto. María sigue siendo una mujer santa, consagrada a Dios, declarada santa por Dios, como todos los santos que creen en Cristo Jesús. Entonces, aquí Mateo dice que María y los demás hermanos de Jesús, los hermanos de padre, vinieron a ver a Jesús. Y esa es la forma natural de tomar el texto. Algunos piensan que se trataba de los primos de Jesús, porque según la Biblia, a veces también se llama hermanos a los que son primos. Y algunos católicos romanos piensan que estos hermanos eran primos de Jesús y eran hijos de la otra María, Cleofás. Y eso es raro porque es bien difícil que en un hogar hayan dos hermanas con el mismo nombre. Entonces lo más natural es leer y creer lo que dice Mateo, que la madre y los hermanos de Jesús le buscaban fuera. Es decir, Jesús tuvo más hermanos y hermanas, pero ese no es lo central en el texto. La Biblia dice que Lucas 2:7, Jesús fue el hijo primogénito de María, y si es primogénito, nos da a entender que después tuvo más hijos. Él fue el primero de María. Y entonces, esto no hace ningún daño a María, la madre de nuestro Salvador, porque ella estaba legítimamente casada con José. Por lo tanto, legítimamente pudo haber tenido más hijos. Pero esta no es la enseñanza central del pasaje. Vamos al versículo 47. El versículo 47 nos dice así: alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Versículo 48. Entonces, cuando la palabra dice aquí, están afuera deseando hablar contigo, algunos comentaristas piensan que Jesús estaba dentro de una casa y que la madre y los hermanos de Jesús estaban fuera de la casa, de la puerta afuera, tratando de entrar, pero no podían. Entonces mandan a avisar con alguien que estaba cercano a Jesús. Puede ser que Jesús estaba en una casa, pero esto parece difícil, porque el texto empieza diciendo en el versículo 46, mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud. Esto conecta con el pasaje anterior, donde Jesús está hablando en público a una gran multitud. Probablemente Jesús está en el centro y está rodeado de una gran multitud. Entonces la palabra, tu madre y tus hermanos están afuera, podría muy bien significar que estaban bien lejos de Jesús, fuera en las orillas de la multitud. Esa es la posibilidad natural de entender este texto, que estaban fuera. Alguien entonces ha tomado la noticia y le interrumpe a Jesús mientras aún estaba hablando a la multitud. No había acabado de hablar y le interrumpen a Jesús. Bueno, no es la primera vez que Jesús es interrumpido en medio de sus discursos. Varias veces fue interrumpido. Y Jesús no se molesta por la interrupción. Más bien el Señor Jesucristo, en cada oportunidad en que se le interrumpió, Él toma esta interrupción como una perfecta oportunidad de enseñar algo. Y esta interrupción, hecha por su madre y sus hermanos, Jesús la toma para enseñar acerca de quién es la verdadera familia de Cristo, a quién considera Él su familia íntima. Y Jesús toma esta oportunidad para enseñar la prioridad que tienen los lazos espirituales sobre los lazos de sangre. Eso nos lleva al versículo 48. Y el versículo 48 dice lo siguiente: pero respondiendo él al que se lo dijo, decía, Jesucristo decía,
He explicado varias veces esta característica del verbo en forma imperfecta, pasado imperfecto, pasado simple, imperfecto, decía. Esto significa que Jesús lo dijo varias veces, una y otra vez. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús lo habría repetido varias veces, mirando al público, aprovechando esta oportunidad. Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice a la multitud, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Cómo interpretamos este versículo 48? Uno podría decir, oiga, ¿qué le pasa a Jesús? Jesús no es respetuoso, ¿verdad? ¿Cómo le puede faltar respeto a su mamá y a sus hermanos delante del público? Y preguntarse, ¿quiénes son ellos? ¿Son mi familia acaso? Otros podrían decir, ¿por qué Jesús pregunta? ¿Acaso estaba fuera de sí? ¿Se había olvidado quiénes son sus hermanos y quién es su madre? ¿Acaso le cogió la amnesia a Jesús y se olvidó? Bueno, ninguna de esas dos posibilidades es verdadera. Jesús no estaba enojado con sus hermanos y su madre, no estaba hablando mal de ellos, no los estaba despreciando para nada. Tampoco se había olvidado. En la literatura y en el arte literario hay ciertas preguntas que se hace el escritor que no indican que el escritor ignora la respuesta. El escritor sabe muy bien la respuesta, pero es una manera de engancharse con los oyentes. Se llaman preguntas retóricas a ese tipo de preguntas. Él sí sabe la respuesta, pero quiere que la gente esté atenta. Causa un shock mental en la gente esta pregunta. Él no está pidiendo que la gente le responda, que le informe quiénes son sus hermanos y su madre. Es una pregunta retórica con el fin de llamar la atención y centrar la atención de la gente sobre este hecho de la familia íntima. ¿Quién considera a Jesús que son su familia íntima? Entonces Jesús iba a dar una respuesta a esta pregunta que cambiaría el concepto de relacionamiento entre los cristianos. En el versículo 49, Jesús enseña que sus discípulos son su madre y sus hermanos. Jesús hace un gesto, hace la pregunta primero, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego extiende sus manos y señala a sus discípulos. Y dice, miren, ellos, mis discípulos, son mi madre y mi hermana y mis hermanos. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esto? Primero, nos enseña que Jesús declara que su verdadera familia es la familia espiritual y que la familia espiritual tiene mayor importancia que la familia de sangre. A nosotros los latinos eso nos choca por dos razones. Primero, porque somos hipócritas en general. Y noten que digo somos, no estoy diciendo son, somos. En general, hay una gran multitud de peruanos que ni quieren ni respetan a sus padres. ¿Verdad? Si alguna vez muestran algo de cariño, es en estos hipócritas días de la madre y del padre. Ahí quizás una tarjetita, unas palabritas, una llamadita quizás ese día en la mañana. El resto del mes, ni un sol para los padres, ni un plato de comida para los padres. Más bien le están pidiendo, vende la casa para que me des, ¿no?
haz esto para que me des. En vano me has tenido, ¿verdad? Y de esto hay multitudes en nuestro país. Por eso dije, nos choca la palabra de Jesús, que la familia espiritual es más importante, tiene prioridad en nuestras relaciones que la familia de sangre. Eso es lo que enseña Jesús. Entonces nos choca porque en general nos gusta solamente la fiesta del padre y de la madre porque conviene a nuestros oscuros y egoístas deseos. Esta mañana veníamos con mi esposa hacia la congregación y habían dos padres de familia casi doblándose para un lado y otro buscando taxi en las calles. Allá han celebrado desde anoche el Día del Padre. Porque el Día del Padre o de la Madre, decía yo que somos hipócritas, porque son días para dedicarlos a la fanfarria, a la farranda, a la borrachera y generalmente a las cosas no constructivas. Eso es la mayoría de peruanos. Y en segundo lugar, esta palabra de Jesús que le da más importancia a la familia espiritual nos choca porque a veces somos sentimentalistas. Y entonces nos parece que Jesús aquí es un gran malcriado, ¿no? ¿Cómo puede decir que son más importantes sus discípulos que la madre que lo dio a luz y sus hermanos con quienes se ha criado? Bueno, Jesús enseña con claridad cuáles son las prioridades. Recuerden que cuando tenía 12 años, su madre vino a buscarlo y su padre, juntos, y estaban preocupados, y le manifestaban su preocupación. Le dicen, te hemos buscado tanto tiempo, ¿dónde estabas? Hemos estado preocupados, yo y tu papá. Y Jesús les dice, ¿no sabíais que me tengo que ocupar en los asuntos de mi Padre? Interesante. Ahí estaba el padre de Jesús, padre adoptivo, pero finalmente María le dice, yo y tu padre te hemos estado buscando. Y Jesús les dice, ¿no sabías que en los asuntos de mi Padre tengo que ocuparme? No le está faltando el respeto a José, su padre adoptivo, pero Jesús quiere que su círculo más íntimo, su padre y sus hermanos, entiendan que aunque ellos son los padres carnales de Jesús, Jesús proviene de Dios, con una misión muy específica, la misión mesiánica de predicar el Evangelio, de redimir a la humanidad, de redimir a su propia madre y hermanos. Entonces no tenemos que asustarnos, ni molestarnos, ni admirarnos, porque Jesús declara aquí que para Él más importante es la relación con sus discípulos que creen en Dios y que obedecen a Dios, que la propia familia carnal. Ahora pueden entender por qué Jesús le dijo a sus discípulos cuando los mandó en primer viaje misionero, y le dijo así, el que no aborrece padre, mamá, hermanos, hermanas y esposa y tíos y primos por mí, no es digno de mí. Jesús mismo estuvo dispuesto a priorizar esta relación. Probablemente hacía muchos meses que no llegaba a casa. Estaba ocupado en la misión de su Padre, de Dios. Estaba ocupado en las cosas de Dios, del reino de Dios. Entonces, Jesús enseña, en primer lugar, que las relaciones espirituales son más importantes que las relaciones familiares. Noten que no dice que la relación familiar no sea importante, ¿eh? Tenemos que captar bien esto. Son importantes las relaciones entre papá y hermanos sanguíneamente, por supuesto. Lo que Jesús trata de enseñar aquí es que hay unas relaciones más prioritarias. Y en el mundo real, todos tenemos prioridades. Si yo soy profesor universitario y tengo clases toda la semana de 7 de la mañana
hasta las 11 de la noche, y ese es mi trabajo, entonces tengo que priorizar ese trabajo durante esas horas y nada más. Que me llama la tía, el primo, la prima, y dice, mira, yo sé que tienes clase a las 7, pero a las 9 vamos a celebrar mi cumpleaños esta mañana, he preparado desayuno, quiero que te quedes a las 9. No va a poder, él tiene que priorizar, ¿verdad? Cualquiera haría eso. Aún en las relaciones normales hay prioridades. Y Jesucristo aquí quiere que tengamos claras las prioridades. Él nos ha mandado que honremos padre y madre. Jesucristo nos dice que haya amor mutuo entre nosotros. El Evangelio enseña que los padres respeten a sus hijos y que los hijos respeten a sus padres. Todas esas enseñanzas en el Evangelio están muy claras. Al mismo tiempo nos enseñan que la relación prioritaria que debemos buscar es una relación con Dios. Esa es la prioridad. Todo el resto es importante, pero no es del primer orden. Eso tenemos que entender. Entonces, la precedencia, es decir, lo más importante del reino y sus valores, y la fidelidad a Dios, y la búsqueda de la justicia de Dios, es lo más importante en la vida de los cristianos. Ahora, ¿por qué? Porque si uno tiene compromiso con Dios, uno tiene fidelidad a Dios y obediencia a Dios, todo nuestro interior, todo nuestro ser va a estar llenado de Dios, y por lo tanto nuestra relación con papá y mamá va a ser de la mejor relación. Ahora pueden entender por qué eso es prioridad. Mientras más sirve a Dios usted, mientras más ama a Dios, más también amará a su familia, más respetará a su familia. Así es que al hijo le conviene que su padre sea un amante de Dios. A la esposa le conviene que su esposo ame a Cristo. Y al revés también. Al esposo le conviene que su esposa ame a Cristo. Porque si ama a Dios y a Cristo, va a amar mucho mejor a su esposo. En otras palabras, nuestra relación prioritaria con Dios nos ayuda a amar más a nuestra familia y nos ayuda incluso a reparar relaciones rotas con la familia. Por eso es más importante la relación espiritual. Ahora espero que entiendan que no hay contradicción entre estas dos cosas, en que amar a Dios y a su palabra es prioritario, es más esencial, porque de eso va a depender nuestras relaciones con los demás. Entonces, Jesucristo en el versículo 50 declara así, después que enseña que sus discípulos son su padre, su madre y sus hermanos. Esto es tan hermoso. O sea, si usted es discípulo de Cristo, usted es familia de Cristo. Es una declaración hermosísima. Significa que todos los que estamos aquí, discípulos de Cristo, Cristo nos declara su familia, sus hermanos, su madre. Y uno se pregunta, allá había una gran multitud, y Jesús prioriza y dice a la multitud, miren, señalando a sus discípulos ahora, como excluyéndolos del resto de la multitud. Y le dice, miren, estos discípulos son mi madre, mi hermana y mi hermano, son mi familia. ¿Qué del resto? ¿Está excluyendo a toda la multitud? En ese momento sí, excluye a toda la multitud. Pero no se quedó ahí Jesucristo. Escuchen lo que dice en el siguiente versículo 50. Porque, ahora se dirige a toda la multitud, cualquiera, todo aquel, ya se dirige a toda la multitud ahora, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana
y mi madre. Entonces Jesucristo en ese momento declara que los que ya son su familia son sus discípulos. Y luego hace una invitación general a la multitud. Él dice, cualquiera, en otras palabras, cualquiera de ustedes, y en el futuro cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, aquí hace una gran invitación Jesús. Una invitación en su tiempo y una invitación también para este tiempo. Todo aquel que se convierte en mi discípulo hace la voluntad de mi Padre y por lo tanto ese se convierte en miembro de mi familia. Es que el Evangelio tiene una dimensión muy íntima en realidad. El Evangelio no solamente es creer ciertas cosas acerca de Jesucristo, no solamente es creer que Jesucristo nació, que vivió, que padeció, que murió por mí, que me salva, que hoy día está intercediendo ante el Padre por mí. Eso es bueno saberlo, pero el Evangelio no consiste solamente en saber eso mentalmente. En el Evangelio se enseña que una vez que uno es creyente, que es discípulo de Cristo, uno entra en una nueva relación. El creyente entra en una relación con Cristo. Cristo lo abraza, lo jala a su seno, lo introduce a su seno y lo declara hermano y hermana. Lo declara su familia. Eso es lo hermoso del Evangelio, que nos hace familia. Y hay testimonios de esto en la vida práctica de hoy. He escuchado mucha gente creyente decir, francamente yo confío más en mis hermanos en Cristo que en mis hermanos de padre y madre. Otros dicen, he encontrado favores grandes en mi familia espiritual, que ninguno de mi familia carnal quisiera hacerlo, o lo ha querido hacer. No siempre sucede así, pero sucede muchas veces. Y fuera bueno que todo el tiempo sucediera así, que en la iglesia uno encuentre una familia verdadera, unida por lazos espirituales, en el sentido de que creemos en el Padre, adoramos al Padre Dios, hacemos su voluntad y eso nos une como familia. Y eso es lo que Jesucristo quiere enseñar aquí. La familia de Cristo está formada por todos los discípulos de Cristo. Y hacerse discípulo de Cristo significa convertirse en familia de Cristo. ¿Quién hace esto? Lo hace la gracia de Dios. Lo hace el Espíritu Santo. Nos acerca a Dios, nos acerca a Cristo, nos hace familia de Cristo. Y Jesucristo, cuando dijo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen a las personas, etcétera, lo que Jesús está diciendo es, vayan por el mundo y hagan esa familia de Cristo más grande y más grande y más grande y más grande. Y luego el Evangelio le llama a la familia de Cristo la iglesia de Cristo. Y Cristo declara que la iglesia es su cuerpo y Él es su cabeza, es decir, su rey, soberano, protector, paternal. Y Jesús añade aquí una palabrita que puede pasar por desapercibida, en el versículo 50. Vamos a repetirlo. Dice así, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y añade, y mi hermana, y mi madre. Con esto Jesucristo incluye esta invitación a ser familia de Él, sin excepción, sin distinción de sexo, varón o mujer. Todos son invitados por igual a ser familia de Cristo, haciéndose discípulos de Jesucristo. Y con razón, el Evangelio de Lucas principalmente nos informa que había muchas mujeres
que seguían las enseñanzas y seguían a Jesús. Y no solamente eso, dice, les servían. Lavaban su ropa, le preparaban alimentos. Y en realidad, entre las mujeres hubo un grupo de discípulos mujeres que fueron tan fieles a Jesús, y los evangelios las pintan como mujeres tan valientes que ellas perdieron todo temor y fueron a la tumba a ver a Jesús. Fueron mujeres las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Los apóstoles varones estaban de miedo de la persecución. Y el Evangelio presenta a un grupo de mujeres muy valientes que siguieron a Jesús y que tuvieron el coraje de desafiar a la autoridad y al miedo e ir a ver la tumba de Jesús. Así que Jesucristo aquí nos quiere decir que su familia está formada por todo tipo de personas, de todo tipo de origen, de todo tipo de género. Esta es una invitación abierta, inclusive a los fariseos y a los escribas. Cuando señala a la multitud y dice, todo aquel de entre ustedes que se convierte en mi discípulo, usted llega a ser mi madre, mi hermano y mi hermana. ¿A qué conclusión llegamos con este pasaje? El tema central es hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios se convierte en familia de Cristo. Y a través de Cristo nos hacemos familia de Dios. Recuerden ese hermoso capítulo de Efesios, donde dice que antes los gentiles, los que no eran judíos, no tenían patria, no tenían familia, pero ahora han sido hechos familia de Dios en Cristo. Entonces, hacer la voluntad del Padre es la condición necesaria y suficiente para llegar a ser familia de Cristo. ¿Cómo llegamos a ser familia de Cristo? Este es un don de la gracia de Dios, es decir, de favor Dios nos concede mediante la fe para llegar a ser familia de Cristo. Y es interesante que, aunque Juan abiertamente dice que ni siquiera la familia de Jesús creía en Jesús, esta invitación que hace Jesús en este momento, estando ahí María y sus hermanos escuchando esta palabra de Cristo, esta palabra de Cristo ha tenido un efecto fuerte en el corazón de María y de sus hermanos. Ellos escucharon ahí. Los que hacen la voluntad de Dios, los que declaran que Dios es primero en su vida, ellos son mi familia, dice Cristo. Cristo muere, resucita. 40 días está dando testimonio en varios lugares. Y en Hechos capítulo 2 dice que habían 120 discípulos reunidos, orando y esperando las promesas de Dios. Entre esos 120 discípulos estaba María, la madre de Jesús. Llegó a creer en Jesús. Llegó a creer en lo que ella misma declaraba. Recuerden cuando el ángel le anunció el nacimiento de Jesús, ella habló de el Señor mi Redentor. Cristo mismo es Redentor de María. María necesitaba ese Redentor. Su hijo, que nace de su cuerpo, llegó a ser su Redentor también. Ella estuvo entre los discípulos fieles. Este mensaje de Jesús caló en su mente, y también luego nos informa el libro de Hechos. Pablo dice que Santiago, el hermano de Jesucristo, era prominente entre los apóstoles. O sea, años después, la propia familia carnal de Cristo llegó a ser familia espiritual de Cristo. Lo que Jesús hizo aquí es anunciar enfáticamente a la generación de su tiempo y a toda la posteridad, hasta nosotros el día de hoy, que Él ha iniciado una nueva familia.
Y esta familia es parte del reino de Dios. Si usted está en Cristo, usted también es miembro de esta nueva familia, es una nueva realidad. Efesios le llama a esta nueva familia la nueva humanidad. A todos los integrantes del reino de Dios les llama la nueva humanidad en Cristo. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo nos invita a ser parte de su familia. Jesucristo le invita a usted en esta mañana a experimentar el privilegio de ser familia de Cristo, de ser hermano o hermana de Cristo. Ser cristiano significa convertirse en familia íntima de Cristo y vivir bajo su protección. Que el Señor bendiga esa meditación en su palabra. Amén.